Bien amados, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos reunimos en este nuevo vídeo para la gloria del Señor y para que seamos edificados todos juntamente con su preciosa palabra. Por supuesto que estamos procurando compartir con los hermanos, con las hermanas, el mensaje del tiempo final dado por Dios a su séptimo ángel, conforme a las escrituras de Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7, que dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y en esta hora queremos leer algo acerca de la profecía para la iglesia en los últimos días. Queremos hablar de esta profecía que se encuentra en Romanos capítulo 7. Repito, es una profecía para la iglesia en los últimos días. Y el título es lo que habló el mensajero de esta edad, ¿cierto? Porque vamos a hablar acerca de la unión invisible de la novia de Cristo. La unión invisible de la novia de Cristo. Entonces, dos cosas. ¿Cuál es la profecía para la iglesia en los últimos días? Y también la unión invisible de la novia de Cristo. Cómo la novia se une al novio y ambos llegan a ser una sola cosa, que es lo que Dios tenía prefijado y preordenado y predestinado para este tiempo del fin. Entonces leo, hermanos, aquí en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo toma una analogía tomada del matrimonio. Es decir, aquí vamos a hablar, Pablo habla acerca de la mujer en lo natural, pero también más abajo lo aplica para lo espiritual, porque vamos a ver que la mujer tipifica a la iglesia, ¿ya? La conducta de la mujer hoy día representa a la iglesia en lo natural. Entonces, acá leemos esta analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, leo en el nombre de Jesucristo, amén? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que nuestro bendito Señor bendiga su palabra. Amén. Entonces, vamos a hablar, repito, acerca de estos dos tremendos temas, porque acá Romanos capítulo 7 es una profecía para la iglesia en los últimos días. Y también queremos tomar nuestro tema, ¿cierto?
la unión invisible de la novia de Cristo. Hemos hablado en otros vídeos, amados, que la novia se la llama la señora Gracia o la señorita Gracia o la dama elegida, porque ella, la novia de Cristo, es gracia de pies a cabeza, ¿ya? Es gracia de pies a cabeza. Entonces, por eso que a ella se le llama la señora Gracia o la dama elegida. Es una dama elegida, así como fue elegida María, ¿cierto? La cual fue una bendita entre todas las mujeres, ¿ya? Esta novia es una dama elegida para ser la esposa de Cristo, para casarse, para unirse en matrimonio con Cristo. Y esta dama fue elegida por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Porque hay una escritura que dice en Jeremías, que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Ahora, ¿qué es eso? Con amor eterno. Por supuesto que es un amor que no tiene principio ni fin. Así también Cristo, ¿cierto? Con amor eterno ha amado a esta iglesia que la está expresando, que la ha estado expresando durante estos 2 últimos 1000 años, ya a través de lo que conocemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 como las 7 edades de la iglesia. Dios ha estado formando su cuerpo, ha estado expresando esta iglesia que estaba en sus pensamientos, porque la Escritura dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Dice a los que antes conoció, a esto los llamó, y a los que llamó, a esto los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces estamos hablando de esta unión ya invisible de la novia de Cristo, esta novia que estaba en los pensamientos de Dios desde antes de la creación del mundo, antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Estaba en su mente y entonces el Señor la estaba expresando durante estos 2000 años, pero que ahora en este tiempo del fin, este edificio o este cuerpo místico de Cristo, esta iglesia, llega a su clímax, es decir, Dios está formando ahora la parte final de este cuerpo, ya que vamos a ver por medio de la gracia del Señor cómo es esto. Entonces, esta mujer elegida decía que fue elegida como María. María fue elegida de entre todas las mujeres, ¿cierto? Y vino un ángel, ¿cierto? Un ángel que era Gabriel, y Gabriel le dio un saludo, una salutación, como dice la Biblia, de una forma muy tremenda, porque le dijo, salve María, llena eres de gracia. Y le dijo, bueno, lo voy a citar así, el Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué clase de saludo era ese? Ella se extrañó del saludo que aquel varón la saludara de esa forma. Bienaventurada eres María, llena eres de gracia, ¿ve? Por eso que decimos que es pura gracia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto, algo está en tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre. Entonces ella se extrañó y el ángel le explicó y le dijo que ella había sido elegida, ¿cierto?, para traer a luz al Hijo del Altísimo, que es una cosa muy tremenda. Entonces ella fue escogida entre todas las mujeres, entre todas las vírgenes, ¿cierto?, para traer a luz al Hijo de Dios. Y esta dama elegida también ha sido elegida de entre todas las mujeres, de entre todas las iglesias, como lo vamos a ver, ¿cierto?, para un propósito en particular, digamos, para una santa y sagrada encomienda que Dios le ha hecho a la mujer en lo natural, pero que queremos aplicarlo también en lo espiritual. Entonces, lo primero que hallamos que esta es una dama elegida y que está llena de gracia,
Le hablo a ustedes, amados hermanos que están creyendo y siguiendo este mensaje, que se han suscrito, bueno, de México, de Estados Unidos y también acá de Chile. Que Dios les bendiga. Para mí realmente es un privilegio poder, digamos, hablarles a ustedes, amados hermanos. Entonces, la iglesia, observemos un poquito porque decíamos que la mujer representa a la iglesia. Usted ve en las calles cómo se comportan las mujeres. Eso usted va a estar viendo un reflejo de cuál es la conducta de la iglesia, de la que se llama o se dice ser la iglesia, pero me refiero a la iglesia mundana o natural, porque hay también una iglesia que es espiritual. Entonces, la iglesia mundana, su conducta, la conducta de la iglesia mundana, de las denominaciones, dice, ella va directo al Concilio Mundial de Iglesia, porque a eso es lo que está llamando, ¿cierto?, este líder, que está llamando a la unidad de todas las iglesias llamadas cristianas, pero también él está uniendo a todas las demás confesiones no cristianas, ya budistas, no sé, sintoístas, y de todo tipo de religión la está uniendo este líder religioso para formar una sola iglesia. Y también está llamando al cristianismo y más adelante vamos a ver eso en Apocalipsis 13 porque todo esto se está juntando para cumplir el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, donde dice que se le hace una imagen a la bestia. Y esa imagen a la bestia va a ser toda esta confederación de iglesias ya que se están uniendo a favor de este sistema de la bestia que va a reinar sobre la tierra dentro de poco tiempo más. Entonces, la iglesia mundana natural, ¿cierto? Su conducta, ella con su conducta va directo al concilio mundial de iglesias. Y a Roma también, porque Roma es la que está propiciando todo esto. No se olviden de que nosotros estamos viviendo bajo un resurgimiento del antiguo imperio romano. Acuérdense ustedes de eso. El cuarto imperio romano no murió, sino que cambió de forma. Cambió de forma de un imperio pagano a un imperio eclesiástico, a un imperio religioso, dirigido por una cabeza, presidido por una cabeza, y por una sucesión de esa cabeza. Entonces, pero la dama elegida, ¿cierto? Porque hay una dama elegida, la conducta de ella se alinea con el mensaje del tiempo del fin. Y nosotros nos damos cuenta que el mensaje del tiempo del fin son los 7 sellos, es la apertura del libro de redención para revelar la redención, para revelársela a usted. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, donde el Cordero, que es Cristo, él, el único digno de tomar el libro y de abrir los 7 sellos, él, ¿cierto? Él da un paso adelante y toma ese libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Decíamos que ese libro lo perdió Adán y en ese libro estaba el título de propiedad de la tierra, pero también estaban los derechos de la redención, los derechos que contiene el libro, los derechos de la vida eterna. Entonces eso lo perdió Adán y el diablo, Satanás, quiso tomar el título de propiedad, pero Dios no lo permitió y pasó directamente a las manos del Dios Todopoderoso. Y así ese libro estaba en las manos del Dios Todopoderoso hasta este tiempo del fin, cuando Cristo, el año 63, 1963, da un paso hacia adelante y tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y él toma el libro ya y es para abrir esos 7 sellos y nos damos cuenta el tremendo jubileo que se desata cuando Cristo, el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos, toma el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Empieza un júbilo y millones clamaban a gran voz diciendo: el Cordero
que fue inmolado, es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Y eso era un tremendo jubileo. Y eso empezó, hermanos amados, ¿cierto?, para nosotros, en el año 1963, cuando fueron abiertos los sellos, el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, que eran, ¿cierto?, el jinete de esos 4 caballos que fueron completamente revelados. El quinto sello, que son las almas bajo el altar, los judíos mártires, los mártires judíos. El sexto sello, que aún no viene, pero que ha sido revelado lo que es el sexto sello, que es la gran tribulación y que es la purificación de las vírgenes fatuas, la purificación de los 144.000 judíos que tienen que ser, usted sabe, inmolados, ya ellos van a ser asesinados por la bestia, y la purificación de la tierra, porque Dios tiene que purificar esta tierra para el reinado milenial, la tiene que purificar de todos estos diablos que están en los aires, de la potestad del diablo en los aires y de todos sus agentes, sus demonios, y también de todos estos gérmenes y virus y bacterias que están acá. Dios va a purificar eso con fuego literal y con su fuego santo, va a purificar la tierra. Entonces, pero primero, bueno, nos da el librito con los derechos y con el título de propiedad de la tierra para que nosotros purifiquemos primero nuestra tierra, este cuerpo en el cual nosotros estamos. Pero ese va a ser otro tema. Entonces, ella, ¿cuál es la conducta de la novia espiritual, de la iglesia espiritual? Ella se alinea con el mensaje del tiempo del fin, que decíamos que es la apertura del libro de redención, que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Entonces el sexto sello es el sello de la gran tribulación, es un sello de purificación, y el séptimo sello es nuestro mensaje, porque el séptimo sello es la venida del Señor, y bajo el séptimo sello habían 7 truenos que emiten rápidamente sus voces uno tras otro, que eran 7 misterios, que vamos a ver también, si no en este vídeo, en otros vídeos, que eran 7 misterios que traen la redención completa del hombre. Entonces, y que traen esta unión también, esta unión espiritual. Y lo que se anuncia también en el séptimo sello es la tercera etapa, o dicho de otra forma, la iglesia verdadera, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, vestida con la autoridad del Señor, pero vestida con la justicia de Jesucristo y con la santidad del Señor, con el título de dominio de la tierra, es decir, con autoridad sobre los elementos, con todo lo que perdió Adán en la caída, que Cristo lo restauró en el Calvario, ¿cierto?, hace 2000 años atrás, y que Él nos mostró el ejemplo porque Cristo fue el segundo Adán. Ahora todo eso le es restaurado a esta señorita Gracia, que se convierte en la señora Gracia o la esposa de Jesucristo. Entonces ella, la dama elegida, ella se alinea con el mensaje, se alinea con estos 7 sellos, con estos 7 truenos, con la venida del Señor, ¿ya? Y ella capta el mensaje. Ahora vamos a ir un poco a la Biblia para poder ver el contexto de nuestro mensaje. Romanos 7, capítulo 7 es una profecía. ¿De qué habla el capítulo 7 de Romanos? Habla de que una mujer, estamos hablando de lo natural, no se puede volver a casar hasta que su primer marido esté muerto. Si ella tiene 2 maridos, será llamada adúltera, ¿cierto? Si ella en vida de su marido, de su primer marido, se une a otro marido, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esta ley. Entonces, y eso se aplica a la iglesia. La iglesia, cuando mezcla credos y denominación, es una adúltera y está desterrada de la economía de Dios, ya porque nosotros estamos casados con Cristo y Cristo es la palabra. Y a la palabra nosotros no le podemos añadir ni quitar. Nadie puede añadir a la palabra del libro esta profecía, ni nadie puede quitársela, que quitar algo del libro.
porque si usted le añade, Dios añadirá las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno le quita, Dios quitará su parte del libro y de la santa ciudad, etc. Entonces, no podemos ni quitar ni añadir, menos interpretarla. Pero esa es la estrategia del diablo. Entonces, añadir a la palabra o quitar. Y nosotros vamos a ver que esta iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la novia, ella no tiene credos, ella no tiene dogma, no tiene estatutos, porque ella se une a su esposo Cristo, que es la palabra. Entonces, si nosotros estamos casados con Cristo, Cristo es la palabra de Dios. Por eso que está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no hay ninguna iglesia, ninguna denominación, organización que guarde toda la palabra, que viva toda la palabra o que crea más bien toda la palabra. Vamos a ver entonces, vamos a empezar un poquito con las características que tiene la mujer hoy en día, ¿cierto? Y que son características dadas por Dios que no debe profanar. Entonces, primero que todo, a la mujer estoy hablando en términos generales, universales, a la mujer Dios le dio una virtud sagrada, una virtud que no debe profanar y que esa virtud es para su marido, ¿ya? Entonces, son tres cosas. Entonces, lo primero es una virtud sagrada, su virginidad, esa virtud sagrada de la mujer, ¿cierto? Número dos, feminidad sagrada, que es la conducta. Ella no puede estar, usted sabe, actuando ligeramente si está casada con otros hombres. No, ella se guarda, ¿cierto? Ella se guarda y guarda su distancia con el resto de los hombres y ella, porque ella, su cercanía, su intimidad está con su esposo. Y luego maternidad sagrada, es decir, traer un hijo para su esposo. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 6, dice que la mujer que vive en placeres o en deleites, viviendo está muerta. Ahora usted ve la conducta del mundo, usted ve cómo está la conducta de la mujer en el mundo, ¿ya? Y eso, la conducta de la mujer representa a la iglesia natural, no a la espiritual, a la iglesia natural. Entonces, la mujer hoy en día se ha liberado, pero no se ha liberado se ha liberado de lo que dice la Biblia, porque ella está en desobediencia a lo que dice la Biblia. ¿Ve? Ella puede, si quiere, se puede casar 2, 3, 4 veces, pero acá, ¿qué dice la Escritura? Si ella se uniere a otro marido, dice, será llamada, en vida de su marido, será llamada adúltera. Entonces, por eso que dice la Biblia que la mujer que vive en deleites, viviendo, está muerta. En Proverbios 5, verso 18, dice, sea bendita tu fuente. Esa es la encomienda que Dios le ha hecho. Pero hoy día vemos tantas cosas, ¿cierto? Divorcio y casamiento, y ese era un misterio, pero que eso ha sido revelado. Entonces, bueno, ha sido dicho, ¿qué encomienda tan sagrada es esa, verdad? De guardarse, qué responsabilidad de la mujer, que es tipo, como decíamos, de la iglesia. Y nosotros nos damos cuenta que esta tierra está entrando una demencia completa y total. No me refiero solamente al tema de divorcio y casamiento, sino que en general la conducta del hombre está desquiciada. Asesinatos, robos, ultraje, adulterio, fornicaciones. El mundo está entrando, ¿cierto? Y va a entrar a la gran tribulación, y en la gran tribulación va a haber una demencia total de las gentes. Entonces, ¿cómo la mujer? La pregunta es, ¿cómo la mujer? Pero mientras hablamos de la mujer, usted piensa en la iglesia natural. ¿Cómo la mujer perdió las tres divinas, sagradas encomiendas? ¿Cómo fue que perdió eso? ¿Cómo fue que la mujer se liberó, ya? Y llegó a ser, digamos, y el hombre también,
han llegado a ser, digamos, ante los ojos de Dios, estar en esta condición tan tremenda. Entonces, la verdad de las cosas es que fue a través de esta civilización. Porque tenemos que entender, hermanos amados y amadas, que esta civilización no es de Dios. Esta civilización científica es una civilización del diablo. En el milenio no va a haber esta civilización. La civilización de Dios es una civilización de fe. ¿Ya? No es una civilización de adelanto científico, aunque damos gracias por eso, pero fíjese, si usted pone su fe solamente en eso y no pone su fe en la palabra de Dios, no va a llegar a ningún lado. Entonces fíjese, ¿qué es lo que causó que la mujer perdiera estas tres divinas sagradas encomiendas? Ha sido causa de esta civilización moderna o científica. Todo tiene que ser científico para ser aceptado, ¿ve? Y el cientifismo es en contra de la fe. La sabiduría va en contra de la fe. Y nosotros somos justificados por la fe, que vamos a estar hablando de eso. Pero ¿qué más? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo fue que la mujer perdió estas tres sagradas encomiendas? Entonces, nos damos cuenta que ha sido a través de esta civilización. La educación en los colegios. Fíjese, la educación LTGTP, yo ni siquiera puedo pronunciar, es decir, de aceptar una cosa como esa antinatura y decirle a los niños que es natural que si ellos nacieron varón, pero que ellos sienten ser una mujer, bueno, que hay a través de la ciencia se le puede cambiar el sexo y pueden ser, en vez de un hombre, bueno, ser una mujer si ellos quieren ser una mujer, o viceversa, si quieren ser un hombre, bueno, hay una cirugía, una operación, y entonces yo no sé cómo, pero así es, ¿ve? Y eso quieren enseñarlo y lo enseñan en colegios, ¿ya? Pero vemos que es una cosa política y que detrás de la política está Satanás. Entonces eso es a través de la civilización, a través de la educación, a través de las modas, a través de las estrellas de Hollywood, ¿ya? Besándose con actores y son mujeres casadas, cuando ellas saben que en los labios, ¿cierto?, están las glándulas sexuales y que cuando esas glándulas sexuales se unen a otras glándulas sexuales, eso potencialmente es adulterio. Ahora, Cristo dijo Él dijo, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella. Es decir, un hombre que mira a una mujer que anda con pantalones cortos, con hot pants que se llaman, ¿cierto? Y ella se viste así, ¿por qué se viste así? Para seducir. Es la verdad, para seducir, para causar atención, para atraer. Entonces, ¿pero qué? Dios le va a demandar a ella eso. Las mujeres vestidas con pantaloncitos cortos o con pantalones también ajustados o no ajustados, ¿ve? Para mostrar su figura. ¿Qué es eso? ¿Ve? Eso hace que la mujer pierda su confianza en Dios, pierda estas sagradas virtudes encomendadas por el Señor, ¿ve? Y causa un caos en general en el hogar, en el matrimonio, porque imagínense ustedes, niñita de 4, 5, 6, 7 años, viendo ese baboseo, disculpe la expresión, de estas películas de Hollywood, ya de relaciones sexuales a plena vista de niños de 5, 6, 7 años. ¿Qué va a suceder con esos niños de 4, 5, 6, 7 años? Si están siendo sembrados con eso por Satanás. ¿Qué va a suceder ella cuando tengan 16, 17, 18 años? Va a haber un desenfreno. A eso yo me refiero, que lo que ha traído, que la mujer ha perdido estas tres divinas sagradas encomiendas a través de la civilización, a través, ¿cierto?, del cine, a través de las modas, a través de la televisión. ¿Ya? Entonces, eso es. Y es por eso que en la gran tribulación, eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17,
El mundo, tanto hombres como mujeres, van a clamar a los montes: montes, caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, amados hermanos, por eso digo, dejar la palabra del Señor. Aquel que deja la palabra del Señor le sobreviene demencia, locura. Es una demencia espiritual, es una locura espiritual dejar la palabra del Señor, agregarle o quitarle o no tomar la palabra del Señor, ¿ya? Entonces eso es. Entonces, fíjese hoy día, si una mujer, las mujeres no le quieren dar hijo a sus esposos, quieren tener uno solo y punto, y algunas ni siquiera tener uno. Ni siquiera quieren tener un hijo. ¿Por qué? Porque, cierto, la concepción le va a deformar su cuerpo. Y amamantar, lactar a ese niño también va a deformar su cuerpo. Y ella no quiere deformar su cuerpo para poder seguir yendo a las fiestas, ¿cierto? A los placeres mundanos. Entonces, y ella entonces no le va a dar un hijo a su esposo, y en lugar de un hijo va a adoptar un perro o un gato. ¿Por qué? Porque ella tiene por dentro una naturaleza dada por Dios de sagrada maternidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que están dando a luz? ¿Qué es lo que se está dando a luz hoy día, cierto? Acá hay todo un tema de hijos del primer Adán o hijos del segundo Adán. A usted en lo espiritual estamos hablando si nosotros estamos casados con el segundo Adán, que es Cristo, la palabra. Nosotros tenemos que traer a nuestro Señor Jesucristo, traer el Hijo prometido. Eso es lo que vamos a estar profundizando un poco, ¿verdad? Entonces, pero lo natural es un tipo de lo espiritual. Fíjense en los hijos que están dando a luz la mujer de este siglo, de este tiempo. Riquis y riquetas, ¿ya? Niños soberbios, ¿ya? La Escritura dice, fíjese las características: amadores de los deleites más que de Dios, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, desobedientes a los padres. Esa es la clase de hijo que la mujer hoy día está dando a luz, ¿ya? O los hijos de Adán, ¿ve? Los hijos de Adán, porque Adán entregó a la raza humana y trajo, digamos, los hijos por el sexo. Pero los hijos de Dios no son nacidos por vía sexual, sino que son engendrados por la palabra de Dios, como dice la Escritura, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque los hijos de Dios no son engendrados por sangre ni carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es por la palabra. Entonces, amados, fíjense, estamos desarrollando este tema, ¿ya? Y dice que para estar casada con el segundo Adán, que es Cristo, Cristo la palabra, debemos separarnos por muerte de tu primer marido denominacional. Es decir, si usted ha estado, estamos hablando ahora en lo espiritual, si usted ha estado casado con una denominación, usted tiene que morir, ¿cierto? Por muerte, separarte por muerte de tu primer marido denominacional, porque las denominaciones tienen dogmas, tienen credos. Toda denominación, al redactar sus credos, sus dogmas, le añade a la palabra o le quita la palabra. Al redactar sus credos y organizarse, ¿cierto? Con eso el Señor las residencia por adúlteras, ¿ya? Las residencias las deja fuera de su economía, ¿ya? Las destierra de su economía. Cualquier hombre o cualquier mujer que tome un credo o toma un dogma o acepte una organización en vez de tomar la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, allí mismo muere. Es decir, Dios lo destierra de su economía.
Entonces, ve usted, nosotros si estamos casados con el segundo Adán, que es Cristo, Cristo es la palabra, debemos separarnos por muerte del primer esposo denominacional. Bueno, hay muchos que no que tuvieron la gracia de no haber pertenecido nunca a una denominación. ¿Ve? Pero ahora Dios está llamando a sus hijos de todas las denominaciones, luterano, bautista, presbiteriano. ¿Para qué? El Espíritu Santo habló en esta edad y dijo, Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona y para Él mismo entrar allí. Entonces, pero Dios está llamando también de todos los órdenes de la vida y de las denominaciones, y Dios está clamando, su mensaje ha salido, ¿verdad? Que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Salid de en medio de qué? De la religión organizada, de las denominaciones, porque si tú estás en una denominación y reclamas estar casado con el segundo Adán, que es Cristo la palabra, tú eres un adúltero o es una adúltera. ¿Por qué? Porque tienes dos maridos vivos, es decir, la denominación y Cristo. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta profecía del tiempo del fin. La iglesia natural, la iglesia mundana, ¿cuál es su conducta? Decíamos hace un rato, ella se está uniendo en el Concilio Mundial de Iglesia o en esta Federación de Iglesias. ¿Y cuál es la conducta de la iglesia natural? Se está inclinando y se está yendo hacia Roma. ¿Y cuál es la conducta de la iglesia espiritual de esta dama elegida, de esta novia? Ella se está alineando con el mensaje. Estoy repitiendo, se está alineando con el libro que ha sido abierto. Más bien se está comiendo el librito porque el Señor ha descendido ya con el librito abierto, ¿ya? Entonces, para dárselo a usted, para que usted lo tome en su mano y usted se lo coma. Y cuando se lo come es dulce en su boca como la miel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es. Ahora, las denominaciones no pueden recibir la plenitud de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa de sus credos, porque la palabra va en contra de sus credos. Y este libro que ha sido abierto, que estaba cerrado, el libro Redención, este libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, han sido abiertos y los 7 sellos son contrarios a sus dogmas, a sus tradiciones. ¿Ve? Es como dijo Cristo en su primera venida. Cuando Él vino la primera vez, Él dijo a este pueblo, de labios me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, mas en vano me honran, ¿cierto? Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. En los días de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, bueno, habían 4 organizaciones o denominaciones: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios, hasta donde yo entiendo. Pero hoy día hay miles de denominaciones con sus dogmas, con sus credos, con sus estatutos, con su jerarquía, con sus dignidades, ¿cierto? Con sus obispos, sus superintendentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque le han copiado a su madre. ¿Y cuál es su madre? Roma. ¿Qué ha hecho Roma? Roma tiene una super iglesia, ¿cierto? Con todas esas características antiescriturales, ¿ya? Usted sabe, de dignidades, ¿ya? Usted sabe de obispos, de cardenales, de papas. Esos son, ¿qué es lo que son? Son jerarquías, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo, no querráis ser llamados rabí o maestro, porque uno es el rabí o el maestro y todos vosotros sois hermanos. Entonces, Dios no quiere un hombre por sobre otro hombre, ¿ya? Dios nunca hizo jerarquías humanas, ¿ya? Dios nunca hizo esa jerarquía. Más bien Dios aborrece esas jerarquías de obispo, de superintendente, de cardenales, de papas, hombres puestos sobre el hombre.
Eso se llama en la escritura nicolaísmo, ¿ya? Y esta novia, la novia Espíritu Santo, la novia del Espíritu Santo, la novia de Cristo, ella no tiene estos dogmas, no, ella está muerta al primer marido denominacional. Entonces eso es, ¿ve usted? Ahora, las denominaciones, ¿qué hacen las denominaciones? ¿Qué permiten? Fíjense, ¿están en la palabra de Dios? Yo pregunto, ¿permite la palabra de Dios a mujeres predicadoras, a mujeres pastoras, a mujeres obispos? ¿Ya? Eso es lo que han hecho, ¿ve? Por eso que la iglesia mundana está descarriada, ¿ya? Ella está como en la Odisea, ella está en la Odisea, ella es la iglesia de la Odisea. Y Dios le dijo a la iglesia mundana de la Odisea, le dijo, tú dices que estás rica y que te has enriquecido, ¿ya? Y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero yo te digo que eres una miserable, pobre, ciega, cuitada y desnuda. Y no sabes que estás desnuda porque estás ciega. Y como estás viviendo en deleite, ¿cierto? Viviendo en deleite estás muerta. Eso son iglesias muertas, son denominaciones muertas, no está la vida de Dios. Ya, por eso que hay adulterio, hay pastores adúlteros. Es por eso que las denominaciones permiten mujeres predicadoras. Cuando la Biblia dice, el esposo, la Biblia, la palabra de Cristo, Cristo nuestro esposo, la palabra, dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Y dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora usted podrá poner, digamos, la gente natural pone, digamos, sus interpretaciones personales. ¿Por qué? Porque las iglesias naturales, Satanás ha preñado a la iglesia natural a través del intelecto, ¿ya? A través del intelecto. Entonces, por eso que ellas están ciegas a la palabra del Señor. La Biblia dice eso, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Esa es Biblia. Y eso es palabra. Y la palabra es Cristo, nuestro esposo. Y todavía no hemos hablado de esta unión, la unión invisible de la novia espiritual. Pero ya vamos a hablar de ella, pero estamos hablando de esta conducta, ¿ve? Entonces, fíjese, en las denominaciones permiten mujeres predicadoras que se corten el cabello, cuando la Biblia dice que le es deshonroso a una mujer cortarse el cabello, y que si se lo corte es mejor que se rapase, ¿ve? Entonces, porque dice que le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello. Por el contrario, dejarse crecer el cabello le es honroso a la mujer, porque en lugar de velo, les es dado el cabello. Eso lo dijo el apóstol Pablo, pero hoy día acusan al apóstol Pablo de ser un misógino, un odiador de mujeres. Y no se dan cuenta que no era Pablo, era Cristo que hablaba a través de Pablo, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué hace la iglesia mundana? La iglesia mundana permite mujeres predicadoras, mujeres pastoras, mujeres obispos, permite que se corten el cabello, que se pongan todos estos productos Max Factor de Hollywood. ¿Por qué? Porque ellas se están copiando de Hollywood, ¿ve? Y Hollywood está inspirado por el diablo, en contra de la Biblia. ¿Qué hacen? Entonces permiten que ella, ve usted, usen pantalones. Cuando la escritura dice, nuestro esposo, la palabra dice, no vestirá a la mujer vestidura de varón. Pero ellas argumentan diciendo, no, eso fue por una cierta iglesia que habló Pablo, porque Pablo odiaba a las mujeres, etc. Pero repito, era el Espíritu Santo en Pablo, era Cristo viviendo y hablando a través de Pablo, como Cristo está en su iglesia hoy en día y hablando a través de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la mujer natural, representa a la iglesia natural, a la iglesia mundana, a la iglesia de la Odisea, ¿ya? Que está cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y que el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y para que se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor, aquí viene la parte hermosa: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, ¿a quiénes reprende el Señor? A los que ama. A los que no son, a los que Él no ama, no los reprende, los deja simplemente ir. Pero los que ama, Él los reprende y los castiga, los disciplina. Y les dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es, entonces, que hace el elegido de Dios, el que ha sido preordenado para esta hora presente. Él sale de todo este tipo de organizaciones, de sectas, de denominaciones, ¿cierto?, que no guardan la palabra, más bien son permisivas y permiten la teología del hombre y dejan afuera la palabra del Señor, ya por la teología del hombre, por sus credos, por sus estatutos, por sus fundamentos bíblicos del hombre, ya echan fuera la palabra del Señor. Y el Señor se encuentra en estos últimos días diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque Cristo ha sido echado fuera a su iglesia. ¿Qué lo echó fuera a Cristo de su iglesia? Las denominaciones, los credos, los dogmas, las tradiciones de los hombres. Entonces, eso es, no puedes ser virtuosa, no puedes ser tú, amado, amada mía, amada del Señor, quiero decir, no puedes ser virtuosa, una mujer espiritualmente hablando virtuosa, asociada en asuntos denominacionales. Por eso que la iglesia está preñada con la sabiduría y el conocimiento de Satanás. ¿Ve? ¿Qué produce la preñez del diablo? Incredulidad a la palabra por el intelecto. ¿Ya? Nosotros no podemos mezclar la palabra de Dios con nuestro intelecto. Imposible. ¿Ya? Porque Dios dijo, Dios mismo dijo, sea Dios veraz, ¿ya? Sea la palabra de Dios veraz y la palabra de todo hombre mentirosa, ¿ya? Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es la verdad. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿cuál es la preñez del diablo, amados y amadas? Es incredulidad a la palabra por el intelecto. Pero Dios va a tener una virgen, una novia virtuosa, una virgen de la palabra que no conoce credos, ni dogmas, ni tradiciones hechos por los hombres. ¿Ya? Esta es una novia virgen, porque ahí está, ¿ya? Ahí está en la Biblia. Entonces, bendito sea el Señor. Y esta novia virgen, ¿cierto?, que se convierte en la esposa de Cristo, por esta unión invisible llega a ser una sola cosa con Él, porque ella es la carne de la carne de Cristo, ella es palabra de la palabra de Cristo, ella es hueso de sus huesos, vida es su vida, espíritu es su espíritu, poder de su poder. Ella es Él, ella llega a ser Él. Entonces esta novia virtuosa que Dios va a tener, hermano, ella es una virgen de la palabra. ¿Por qué es una virgen? Porque no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Ella es una virgen. Entonces ella guarda estas virtudes sagradas encomendadas por Dios. ¿Ve? Femineidad sagrada. Ella no anda, usted sabe, ligeramente con otros hombres, etc. No. Ella está dedicada a su esposo, el cual es Cristo. Y ella tiene una maternidad sagrada, porque una esposa es para darle hijo a su marido. Y ella va a traer el hijo prometido. La verdadera iglesia va a traer el hombre original de Génesis 1, 26 y 27. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La verdadera iglesia, la novia de Cristo, que se une a su marido, el cual es Cristo, la palabra, ella va a traer este hijo semejante al hijo del hombre que está descrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 13.
Cuando Juan, repito, se volvió para ver la voz que hablaba, que le hablaba a él, dice, se volvió y vio a un ser semejante al Hijo del Hombre. No era el Hijo del Hombre, era un ser semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Era ella. ¿Y cuáles eran las características de este ser semejante al Hijo del Hombre? Bueno, ella tenía, este ser semejante al Hijo del Hombre, tenía sus cabellos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces en su mano tenía 7 estrellas y sus pies eran como bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Su vestidura llegaba hasta sus pies. ¿Qué era ese ser semejante al Hijo del Hombre? Era la novia virtuosa, la esposa convertida en la esposa de Cristo. Este ser semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ella estaba vestida de la justicia y la santidad de Jesucristo. Ella se había unido con él con toda la palabra de Dios. ¿Ya? Ella había muerto a su viejo marido denominacional, por así decirlo, ¿ve? Y ahora ella se había unido a su esposo, que es la palabra. Amén. Y a toda la palabra, porque usted no puede negar ni una sola palabra de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, usted puede negarla. Usted tiene que creerla toda y vivirla, ¿verdad que sí? Entonces, ella trae al Hijo prometido, el hombre original que está allá en Génesis, estoy repitiendo, capítulo 1, versículo 26 y 27, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces Adán cayó de esa imagen, de esa semejanza. Cristo la restauró en el Calvario y ahora Cristo, nuestro esposo, ha venido porque Él es el séptimo sello, Él desciende. El séptimo sello es la venida del Señor. Y Cristo viene con el librito, el libro que perdió Adán, con el libro de redención abierto, con el pequeño librito donde está su nombre, donde está mi nombre, donde está el título de propiedad. Y Él viene con el librito para dárselo a usted, ¿ya? Y cuando usted se come ese librito, entonces, ¿qué produce eso? El Hijo de Dios prometido, bendito sea el nombre del Señor. Ahora voy a decir algo. La profecía dice que esta unión de Cristo y su iglesia sucede a través de la manifestación del Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre, Dios mismo, ¿quién era el Hijo del Hombre? Lucas 17:30. Dios mismo hecho carne. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para unir a los dos juntos, para unir al novio celestial con la novia terrenal, para unirlo en matrimonio, porque el matrimonio es aquí en la tierra, no es en el cielo. En el cielo son las cenas de las bodas del Cordero, pero la unión invisible es aquí, cuando tú te unes a la palabra, te unes con Cristo, te comes el librito que ha sido abierto, es para que tú llegues a ser uno con Él. Entonces eso es, la Biblia dice, sino que los días de la manifestación del Hijo del Hombre, ¿ya? Y los días de la manifestación del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Fíjese, en los días de Noé había violencia en la tierra, hacían lo que querían, era un Edén de Satán en los días de Noé, ¿cierto? Cada cual hacía lo que bien le parecía y había violencia, y los hijos de Dios tomaban no esposas, sino que tomaban mujeres, y Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Serán sus días, entonces bajó el promedio de vida a 120, y eso es. Entonces, pero Dios trajo un juicio, un diluvio. Bueno, así también es hoy en día. Y el Señor dijo, será como los días de Lot, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué sucedía en los días de Lot? Todo el mundo estaba en sodomía. El hombre andaba en pos del hombre. La concupiscencia del hombre se encendió con el hombre, ¿ve? Entonces el hombre dejó el uso natural de la mujer y se encendió en concupiscencia el uno con el otro. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y la educación y la ciencia y la política llaman que eso está bien.
Pero ¿qué dice la Biblia? Eso está mal, eso es pecado. Dios quemó a Sodoma y Gomorra y es por eso que viene la quemazón de este mundo. Pero en estos días, que serían semejantes a los días de Sodoma y Gomorra, el Hijo del Hombre se revelaría, se manifestaría. ¿Y qué es la revelación o la manifestación o la revelación del Hijo del Hombre? ¿Para qué es? Para unir a los dos juntos. ¿Y qué era esa manifestación o revelación del Hijo del Hombre? La podemos encontrar en Génesis capítulo 18, cuando Dios mismo bajó en carne humana para revelarse a Abraham, que nos representó a nosotros. Abraham fue un tipo del verdadero creyente del tiempo del fin. ¿Y qué hizo allá Elohim, Dios en carne, en Génesis 18? Él bajó con Miguel y con Gabriel. ¿Para qué? Para revelarle a su amigo Abraham, a su hijo Abraham, la destrucción del mundo aquel tiempo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, confirmarle la venida del hijo prometido de Isaac, ¿verdad? Y también cambiar sus nombres, Por eso que usted tiene que comerse el librito, porque en el librito está su nombre y usted recibe un cambio de nombre, ya su nombre no es el mismo, porque usted recibe un nombre nuevo, usted recibe un cambio de identidad, usted recibe una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y sobre usted, Jesús escribe el nombre de mi Dios, Él lo dijo, el nombre de la ciudad de mi Dios, y Él dijo, y mi nombre nuevo. Eso es sobre el vencedor. Por eso que ahora Él nos cambia nuestra identidad y ella llega a ser Él, uno, porque se une con su esposo. Entonces, ¿qué vino a ser el Hijo del Hombre en Génesis 18? Lo mismo que fue un tipo para mostrar lo que haría en el tiempo del fin el Hijo del Hombre, que descendería en carne humana para unir a los dos juntos, ¿ya? ¿Y qué hizo entonces ahora en el tiempo del fin? Era Dios velado en un profeta, haciendo lo que es la aclamación. Y la aclamación reclamó tu alma. Pero ahora Dios está velado en su pueblo, porque todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Pero ahora todo lo que estaba en Cristo es vaciado en su iglesia. Es Cristo vaciado en su iglesia. Entonces, en este tiempo, el Hijo del Hombre ha sido revelado, así se ha manifestado para unir a los dos juntos. Y esa manifestación tomó lugar, ¿cierto? Era Dios velado en un profeta. Si usted quiere saber bien eso, lea en Apocalipsis 19 y creo que es 21, cuando Juan, que nos representó a nosotros, se confundió y dice cuando el ángel le hubo mostrado todas estas cosas, el ángel le dijo, ven acá y yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Entonces Juan testificó y dijo, cuando el ángel me hubo mostrado todas estas cosas, yo me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. ¿Quién era ese ángel? Era un profeta. Y ese profeta, ese ángel, le dijo, adora a Dios, porque un ángel es un mensajero. Y este séptimo ángel era un mensajero. Y en este séptimo ángel estaba velado, el Señor estaba velado, digamos, en su venida, porque era Dios velado en la aclamación. No que un profeta era Dios, no. Usted sabe, Juan se confundió porque era Dios velado en un profeta. Pero el profeta le dijo, mira Juan, no lo hagas. Yo no soy la divinidad, yo soy un profeta. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Pero ¿quién era ese ángel que le mostró a Juan todo el libro de Apocalipsis, toda la revelación de la divinidad? Estos 7 truenos, ¿ya? Estos 7 misterios. ¿Quién era ese ángel? ¿Ya? Era un profeta, pero era Dios velado tras la piel de un profeta. Eso es, amados, pero ahora Dios está velado tras la piel de su novia, que es su esposa. Es Dios sobre la tierra. ¿Para qué? Llevándola, ¿cierto?, al verdadero sellamiento o bautismo del Espíritu Santo, que es
cuando Dios ve esas 7 virtudes nacidas y operando en usted, lo sella con el verdadero bautismo del Espíritu Santo y viene la piedra de corona. ¿Para qué? Para traer la voz del arcángel. La voz del arcángel estará en la novia para traer la resurrección. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros para traer la voz del arcángel, que es la resurrección de los que duermen. Y luego viene la trompeta de Dios, ¿ve? Que la sonará Gabriel, así dijo el profeta, y la trompeta de Dios es para cambiar estos cuerpos mortales, tornarlos en inmortales, ya, porque así está escrito en 1 Corintios 15, que es necesario que esto mortal, porque dice, se tocará la trompeta, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando Gabriel suene la trompeta, amados, amadas, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Este cuerpo viejo se va a transformar en un cuerpo nuevo, en un cuerpo joven de 18 años, pero es un cuerpo eterno en el cual vamos a vivir eternamente. Entonces eso es, amados hermanos, fíjense, el descenso en la venida del Señor, ya, Él desciende, el séptimo sello es la venida del Señor, pero Él desciende en 3 fases: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante dice eso, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de mando o aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero vamos a estar llegando ya al fin de este mensaje, porque ya nos hemos extendido mucho. Entonces, ve, esta novia va a tener, ella conserva estas virtudes sagradas que Dios le ha encomendado. Ve su virtud, la femineidad sagrada hacia su esposo y la maternidad sagrada trayendo el hijo prometido, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué hace la denominación? La denominación trae hijos híbridos, ya hijos adulterinos, como decíamos hace un rato, mujeres con cabellos cortados, pintadas como Jezabel, mujeres predicadoras, pastoras, obispos, vistiendo pantalones, pintándose las uñas, y etcétera. ¿Ve usted? Entonces, ¿quién hace eso? Las denominaciones permiten eso. ¿Por qué? Porque ellas se han copiado ¿de quién? De su madre. ¿Quién es su madre? Aquella gran iglesia que está edificada sobre 7 colinas, ¿cierto? Aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿y qué hace esta iglesia? ¿Qué hacen las denominaciones? Están siendo juntadas, ¿cierto?, en el Concilio Mundial de Iglesia, o van a ser juntadas, ¿cierto?, para cumplir Apocalipsis capítulo 13, que le hacen una imagen edificada a la bestia, y se están uniendo con Roma. Pero la novia es la palabra manifestada, no es una denominación. Ella es parte del novio. ¿Y quién es el novio? La palabra. Por eso que la novia es la palabra. Y dicho esto para los hermanos que seguimos el mensaje, la mecánica y la dinámica es la esposa. ¿La esposa qué es? La mecánica y la dinámica juntas. Por eso que fue dicho, han habido novias y más novias, iglesias y más iglesias, pero vendrá una que tendrá la mecánica y la dinámica y traerá todo este asunto a manifestación, ¿ya? Entonces, ahora, ¿quién es ella? Ella es el grano maduro, ¿cierto? Que cayó en Nicea, pero que se levantó en la Reforma, ¿cierto? Como una pequeña hojita, ¿ya? Y ese fue, digamos, la justificación por la fe que predicó Lutero. Pero esa no era toda la planta. Después vino Wesley, que fue un poquito más crecida la planta, ¿ve?
y Wesley trajo la santificación. Después vinieron los pentecostales, que qué es lo que era eso, la paja, pero ese no era el grano. Ahora viene el grano maduro, y entonces el grano maduro es el mismo Jesús en forma de la novia. ¿Quién es la novia? Es Jesús. Jesús es el grano maduro, ¿ya? Él es el grano de trigo maduro, pero ¿quién es el grano? ¿Ve? El grano maduro es el mismo Jesús en forma de la novia, formándose en una cabeza, ¿ya? Para el rapto. ¿Qué es eso? La piedra de corona. Por eso que estamos hablando que la piedra, Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales. ¿Para qué? Para formar la piedra de corona y él mismo entrar en ella. Y esos 7 truenos forman la piedra de corona. Los 7 truenos coronan la pirámide porque los 7 truenos son la piedra de corona. Entonces, Dios nos está llamando para formar la piedra de corona y vamos a terminar con esto. En Romanos capítulo 5 dice que somos justificados por la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la novia, la verdadera novia es la señorita Gracia? Porque nosotros somos justificados gratuitamente por la fe. Y la fe es un don, porque no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia. ¿Y por qué por gracia? Vamos a apagar esto. ¿Por qué por gracia? Porque Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario. Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras transgresiones y Él fue al Calvario, ¿ya? Y Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos su lugar, ¿ya? Para que nosotros nos uniésemos a Él y llegásemos a ser uno con Él, ¿ya? Su novia virtuosa de la palabra. Eso es, amados hermanos, es por eso que somos justificados por la fe. Es por eso que Romanos 8, versículo 30 dice, y a los que antes conoció a esto los llamó, y a los que llamó a esto los justificó, y a los que justificó a estos pues los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la gracia del Señor. Él tomó nuestro lugar para que nosotros ahora tomemos su lugar. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro nombre está puesto en el libro nuevo, en el nuevo libro. El antiguo libro que tenía todos nuestros récords, todo lo que hicimos en la carne, el Señor lo tomó y lo puso en el mar de su olvido. Él se olvidó de nuestras transgresiones. Él dijo, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Eso es, amados hermanos, el Señor Jesucristo, el Señor se vistió de carne para sangrar por nosotros y nos lavó en su propia sangre. Ya nosotros hemos sido lavados, la novia del Cordero ha sido lavada en su propia sangre, la sangre de Cristo, porque la Biblia dice en Efesios que somos lavados por el lavacro del agua, por la palabra. Por eso que usted, amado y amada, no puede dejar ninguna palabra de Dios caer a tierra. Usted debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el germen eterno que está en usted y que está en mí, que está, ¿cierto?, se ancla. Ahora con este mensaje del tiempo del fin se ancla en la palabra. A usted le es revelado quién es usted. Entonces, el germen predestinado para esta hora. Y ese germen es 1 en 1.000.000. Ustedes ya conocen el mensaje de 1 en 1.000.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este mensaje de gracia para nosotros? Que el novio quitó nuestro bochorno. El novio quitó la vergüenza de nuestra juventud, como está escrito. Él ha quitado nuestro bochorno, ¿verdad? Y lo puso en el mar de su olvido. ¿Por qué? Porque usted, hermano, nosotros somos parte de la palabra ungida para este día. Somos parte de la palabra ungida para este día. Entonces, ¿cuál es el mensaje que trajo Dios a través de su siervo el profeta? Que usted está completamente justificado, ya, como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque el novio tomó tu bochorno. Él fue al Calvario y todo el acta de decreto que nos era contraria, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre.
Repito, Él tomó mi lugar para que Él llegó a ser yo, para que yo pudiera llegar a ser Él. La palabra, entonces con esto el Señor, la palabra llega a ser carne, manifestada, vindicada. Nosotros somos lavados por el lavacro del agua, por la palabra, ¿ve? Efesios 5, 26, entiendo. Y si ustedes también leen en 1 Juan 1, 7 al 9, dice que nosotros, lo voy a leer, 1 Juan capítulo 5, ya a ver si me es posible leerlo. 1 Juan capítulo 5. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios, hermano. Ya estamos terminando. 1 Juan decía, 1 Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es, amados hermanos, ya estamos terminando. Entonces, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la palabra. La iglesia moderna en su condición actual y su presente estado no está en condición para terminar la gran comisión que Dios le dio a su iglesia para este día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser un pueblo elegido. Hay un pueblo elegido que va a dar lugar, digamos, que va a cumplir, ¿cierto? Va a terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. Entonces va a ser un pueblo ungido, un pueblo nacido de nuevo de este mensaje traído por Malaquías 4:5. Entonces ellos van a finalizar la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Bueno, los 7 sellos. Esos 7 misterios traen esas cosas que habían sido escondidas desde la fundación del mundo. Entonces eso es, amados hermanos. Termino diciendo que nadie os engañe en ninguna manera con sus credos, con sus dogmas, con sus tradiciones de hombre. Eso es, usted es la novia virtuosa de Jesucristo. Usted, si cree toda la palabra del Señor, usted ha sido lavado en la sangre de Jesucristo. El novio ha quitado su bochorno y usted está justificado como si nunca hubiese pecado. Dios ni se acuerda de lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque lo lavó con su propia sangre. Amados míos, un gran abrazo de amor fraternal para ustedes, un gran shalom, que Dios les bendiga. Escudriñen este mensaje que hemos compartido hoy día, la unión invisible de la novia de Cristo y esta tremenda profecía para la iglesia en los últimos días. Ella no puede tener 2 maridos, no. Tiene que morir a su viejo esposo y casarse con su marido, que es la palabra. Y una última cosita, siempre me preguntaba la mujer junto al pozo, ¿cierto? La samaritana, cuando el Señor Jesús la discernió a ella, le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ve el 6º. Ahora la pregunta es, ¿quién era el marido de la samaritana? Aleluya. ¿Quién es el marido de la iglesia? ¿Quién quitó tu bochorno? Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo, como decía, y hasta en una muy próxima ocasión, si Dios así lo permite. Shalom, Dios les bendiga. Amén.